Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Círculo Mágico de Madrid. Yo soy, como siempre, Guille Menés y hoy nos acompaña Chema. ¿Qué tal, Chema? Hola, ¿qué tal? Chema, para la gente que no lo conozca, es neuropsicólogo. Me ha costado y lo hemos dicho justo antes, pero es que me sale neurocientífico, pero bueno, es neuropsicólogo. Y neurocientífico, Y simultáneamente. neurocientífico también, Claro, se vale, puede bueno, ser vale. simultáneamente. Y mago también, de hecho, es el ganador del último premio Ascanio. ¿Cuándo se graba esto? Que probablemente no cuando se emita, porque puede que se haya hecho un Ascanio después. Pero bueno, del premio Ascanio 2025, ¿no? Eso es. Fantástico. Vale, Chema, ¿qué tal? Muy bien. Fantástico. Chema, por cierto, vamos a hablar, esto es para el público, Chema ya lo sabe, pero Chema tiene unas charlas muy interesantes en Detrás de la Magia y en YouTube tienes subida una conferencia, creo que la tienes en tu canal. Del círculo, sí, aquí que di el De cuando Círculo se hizo en Mágico de COVID. Madrid, claro, en mitad de la pandemia. Es una conferencia que se grabó por Zoom y que está subida, dura pues casi 3 horas o más de 3 horas y es toda sobre un poco psicología cognitiva, hablando de la concepción estructural de Ascanio desde el punto de vista de un psicólogo, ¿no? Desde el punto de vista de, hablando de atención, de memoria, de funciones ejecutivas. Es una charla pues muy larga porque no había otra cosa que hacer. Estábamos en casa en pijama todos. Claro, pero esto lo digo también porque hoy vamos a hablar de otras cosas que justo ahora comentábamos, que es verdad que se hablan menos, cuando se habla de neurociencia y magia se habla menos, entonces, bueno, que la gente que está interesada, que diga, hombre, pero siendo un neurocientífico, ¿cómo no hablar de la atención o de la misdirection? Que es que son cosas que ya has dicho en otros sitios, entonces por intentar no repetir la información, Eso es. tienen esa información en otros lados y hoy... Hay otra entrevista, creo también, que está por ahí y que creo que también está en mi canal de YouTube ¿cómo se llamaba el programa este de Brando y Silvana? La oreja mágica. La oreja mágica. En La oreja mágica con Brando y Silvana, también en Detrás de la Magia, esta con David de la Runa y esta de la SEI, que es la más larga, claro, es casi una clase de 3 horas, aburridísima. Así se vende. Pero, entonces ahí se ha hablado de muchas cosas, pero no era aquí, que vamos a abrir el melón de la memoria muscular. Para aquellos que no sepáis qué es la memoria muscular, que sepáis que está bien, estáis de acuerdo, porque nadie sabemos lo que es la memoria muscular, porque de hecho con Chema ya hemos aprendido que es un concepto erróneo. Pero, por si a alguien ni siquiera le suena el concepto de memoria muscular, yo creo que nos solemos referir a él con cuando el cuerpo aprende ciertas cosas y las automatiza. Es decir, yo creo que lo más sencillo para todo el mundo esto es como montar en bici, que no se olvida. Es una actividad que tu cuerpo ya ha aprendido y que tú, aunque olvides con tu parte consciente, tu subconsciente ya aprende y ya sabe. Entonces yo, por ejemplo, en malabares pasa muchísimo, claro, en malabares al final no es precisión ojo-bola muchas veces. O sea, si tienes 5 bolas, pues tú no vas yendo a por cada una. Tu cuerpo va sabiendo lo que hacer, porque si no, no te da la vida para hacerlo. O lanzamientos por la espalda, o malabares sin mirar, o cualquier cosa así. O yo también lo he visto mucho en piano, que luego seguramente se lo he comentado un poco más a Chema, pero por poner en situación, las manos van solas. O sea, la idea es, oh Dios mío, pero si estas manos van solas, las manos han aprendido a hacerlo. Pero obviamente esto no es así. Con mis meros conocimientos científicos, yo os puedo decir que esto no es así, y ahora con sus amplios conocimientos científicos, Chema, introdúcenos. Bueno, memoria muscular le pasa un poco como a muchos conceptos de la magia y de otras artes escénicas, ¿no? La memoria muscular se usa en danzas, se usa por estos malabares. Fuera de proyectos incluso. O sea, yo creo que Claro. es un término muy aprendido. Sí, yo creo que es el término coloquial para referirnos a un concepto que ahora me referiría a él de la manera técnica. Es como una especie de atajo coloquial que funciona porque la gente te entiende, ¿no? Está claro. La cuestión es que el músculo no almacena nada de información, no hay... O sea, memoria muscular técnicamente es un concepto que está mal definido. Igual que, por ejemplo, antes cuando has dicho la parte consciente y la parte subconsciente, o cuando aquí muchas veces los conferenciantes se refieren a esto es una cosa psicológica, ¿no? Muchas veces el término psicología y lo que se entiende por psicológico y muchísimos conceptos
que utilizamos como si fueran técnicos que no lo son. Y memoria muscular es uno de ellos. Técnicamente, lo que llamamos memoria muscular, el concepto correcto, vamos a decir, es aprendizaje procedimental. En realidad, memoria muscular yo creo que se refiere a las dos cosas, aprendizaje procedimental y control motor. Es decir, eso que has definido muy bien, es como lo de montar en bicicleta, ¿no? Es decir, no solo es que sabemos hacerlo, sino que nos sale siempre bien porque se ha automatizado, ¿no? Es decir, es algo que a base de muchas horas de práctica, pues funciona. La cuestión es que no consiste solo en practicar así en vacío, sino que tiene unas primeras fases. Si lo pensamos, voy a cambiarte la metáfora o el símil y voy a hacerlo con el carnet de conducir. Si lo pensamos con la habilidad para conducir un vehículo, yo en un momento de mi vida sí que tuve todas las reglas, las llamamos técnicamente declarativas, explícitas, ¿no? Verbales de cómo se conduce. Es decir, yo en algún momento sabía que tenía que, pues, pisar el embrague, meter una marcha y ir pisando un poquito el acelerador mientras levantaba el embrague. Es decir, ese procedimiento era un conjunto de reglas verbales, declarativas. Pero, perdona, ¿no sería correcto entonces decir que eso era algo que tú hacías de manera consciente? Sí, en ese momento sí. En ese Vale. momento es algo que es explícito, voluntario, declarativo y sometido a reglas verbales. Es decir, yo en esos momentos en los que el primer día, ¿no?, que te montas en el coche de la autoescuela, pues ahí tienes que estar atento a todas esas reglas verbales que tienes almacenadas, ¿no? Te tienes que poner el cinturón, tienes que regular los espejos, tienes que hacer no sé cuánto. ¿Y eso qué hace? Que te vuelve torpe. Es decir, cuando yo estoy ejecutando, apelando y evocando continuamente reglas verbales, soy muy impreciso. Me vuelvo torpe, me equivoco, porque estamos mal hechos. Decía Luis Piedrahita, Dios nos hizo en 7 días y se nota, ¿no? Y se nota porque tenemos muchísimas carencias de procesamiento. Es decir, nosotros ahora llevamos, pues eso, llevamos un 286 o un 386 cuando estamos generando Pentiums y i7, ¿no? Ah, Es has decir, hablado ahí de procesadores, claro, para estamos... los que como yo tampoco sepan de informática y la metáfora les haya descolocado todavía más, Eso es. que mi cabeza está como, Dios mío, ¿qué está diciendo ahora? Vale. Claro, es eso, ¿no? Sí, que nuestro cerebro tira flojito. Claro, Da para lo que era. tenemos un coche de, bueno, pues de aquella manera. Entonces, ¿qué ocurre? Que si para manejar muchísimas reglas seriales, consecutivas o incluso en paralelo, estamos intentando evocarlas de manera verbal, somos muy torpes. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué sería, perdona, para entenderlo En bien? magia. Al menos yo, ¿eh? Si la gente ya lo ha entendido. Es eso del libro de magia cuando te estás leyendo y entonces pone el meñique derecho O sea, sobre pero la ¿qué es esquina superior. exactamente cuando hablas de reglas verbales, las llamas? O... Eso sí, sí, que tienen un formato declarativo, que es verbal, que es explícito, que se puede expresar mediante el lenguaje, ¿no? Es decir, algo que, pues Vale. esto, lo que estás leyendo en un libro, ¿no? Vale, esa Pon indicación, el vale. dedo, presiona ligeramente sobre la esquina de la carta hasta que pivote ligeramente, ¿no? Entonces Es decir, entiendo que ese es un tipo de reglas, eso. pero que hay otro tipo de las que todavía no hemos hablado, Eso que no hemos que hablado. vienen a continuación. Eso es. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo un buen día me monto en el coche y prácticamente cada acto motor que ejecuto es una regla verbal. Tengo que pisar el embrague, ahora tengo que meter primera, ahora tengo que no sé qué. ¿Qué es lo que ocurre mediante la práctica? Pues yo voy un día a la autoescuela y otro, y de repente yo voy generando lo que llamamos macroproducciones, que son compilaciones de reglas. Ahora ya no hay una regla que se llama, yo qué sé, por ejemplo, colocar el espejo del centro, colocar el otro espejo retrovisor, ponerme el cinturón y regular la distancia del asiento, ¿no? Es decir, ahora ya eso se llama prepararme. Y ahora prepararme ya no son 5 cosas que tengo que hacer una por una, sino que prepararme se ha compilado en una sola regla que es prepararme. Y ahora hago una super regla que se llama arrancar el coche y empezar a moverlo. Por tanto, ya no es piso el embrague, no sé cuánto. Es decir, esas reglas que una por una me hacen
gastar muchos recursos de procesamiento y me vuelvo muy torpe porque tengo que atender a una por una en serie, una detrás de otra, pues ahora de repente las compilo en cosas más grandes que se llaman mover el coche, arrancar, prepararlo. Ahora de repente cuando me acerco a una rotonda ya acercarme a una rotonda ya no es 4 o 5 reglas de ahora tengo que reducir y para reducir tengo que pisar el embrague, meter una marcha más baja, levantar el embrague y mientras miro porque no sé qué, todo eso es me acerco a una rotonda. Claro. Y se van compilando macroproducciones que ya no me obligan a mirar regla por regla, sino que me hacen verlo de una manera mucho menos verbal. Y entiendo que aquí es donde, aunque solamente por mencionarlo, porque luego profundizar más en esto seguramente, pero aquí es donde ya se pueden empezar a dar los problemas de aprendizaje. Es decir, supongo que esto es así en todos los aprendizajes. Para todas las conductas motoras ¿Para todo? aprendidas, sí, todos los procedimientos. Conductas motoras, ¿vale? Pero, y supongo que aquí el problema es que una vez que tú ya lo tengas en grupo y tú ya no piensas cada cosa en conjunto, si una de ellas tú, por ejemplo, has aprendido a hacerla mal, Esto es claro. ahí tú ya no lo estás corrigiendo. Si tú tienes un vicio, por decirlo de manera Eso poco técnica, ese vicio ya se te queda, o si una simplemente la olvidas o tal, como ya no estás pensando en ella de uno en uno, podemos empezar a arrastrar problemas. Eso es. Si estuvieras generando una macroproducción de estas con errores, estarías corriendo el riesgo de procedimentalizarla con errores, es decir, de convertirla en una cosa automática que genera una respuesta que produce un error. Claro, ahí, como todavía estás un poquito a caballo entre lo verbal y lo que no es verbal, todavía estás a tiempo de corregir, es decir, y para eso está el profesor de la autoescuela que te dice, oye, mira, esto no se haga así, esto no se hace así, y mientras te va corrigiendo, es como cuando nosotros nos autocorregimos con la guitarra. Bueno, pero que también serviría. Con la guitarra pasa igual. Claro. Con la baraja en la mano, ¿no? De repente digo, no, es que esto lo estoy haciendo demasiado angulado y se me está viendo por el lateral, tengo aquí un ángulo, ¿qué tal? Bueno, pues corrijo y sigo practicando. Es decir, como todavía estoy en un contexto muy verbal, en el que hay mucha regla verbal, todavía estoy en condiciones y es posible autocorregir. Que aquí es lo que yo diría que todavía soy consciente Totalmente, de todas las eres cosas. voluntario, Hasta ahí estamos bien. claro, es que inconsciente y subconsciente lo he dicho mal en algún punto. Bueno, pero estoy intentando llegar, o sea, estoy intentando ver Vale. hasta dónde mi uso de consciente Mejor es usa correcto. voluntario e involuntario o Vale. automático y controlado, es más preciso, ¿no? Esa Vale. distinción entre lo automático y lo controlado, entre lo explícito y lo implícito, Vale. ¿no? Entre Vale. Pero que me parece muy ser interesante consciente y no ser consciente, porque el problema es que la palabra inconsciente y la palabra subconsciente son vale. muy peligrosas en psicología, porque te acercan a perspectivas pseudocientíficas Vale. que pueden confundir al personal. Pero este Yo, resumen- consciente y no consciente. Este resumen me parece muy interesante porque siempre hemos visto, y si estáis aquí será porque habéis hecho cosas de magia, y en magia se hace muchísimo hincapié a no, hay que hacer todo bien porque luego tienes vicios para siempre y tal, y es algo que se habla mucho, pero que creo que así examinado es relativamente sencillo, Sí. porque yo lo he entendido, o sea No, que yo creo que el oyente claro. lo podrá entender. Pero el problema está cuando el individuo está generando ese macroprocedimiento sin que un mentor o alguien externo, Sí, ¿no? sí, sí, o sea, no ese simplemente- amigo que todos queremos en magia nos dice, oye, perdona, no lo entrenes así, que así lo estás haciendo mal. Claro, si no hay ese feedback externo, tú puedes estar desarrollando el procedimiento con errores. Claro, o sea, no, me ha parecido muy interesante simplemente la forma de separar claramente en vale. Lo que pasa es que vas haciendo una serie de acciones separadas y prestando atención a cada una. Mientras vas haciendo eso, lo haces de manera poco fluida y algo torpe, que también hay gente a la que le pasa, que tú le ves actuando y dices como, vale, los procesos están bien, pero se te ve tan atento Se te ve pensar. a todos los procesos, efectivamente, que Claro. no va. Es que eso es lo que ocurre, como vamos a decir, en la última fase, en la que toda la macroproducción se genera. O sea, yo ahora mismo me monto en el coche y digo, a casa.
Y eso implica todo un conjunto, es decir, encender el coche, empezar a moverlo, no dar al del coche de atrás, no chocarme, no saltarme semáforos, no atropellar personas. Es decir, la conducción es, yo ahora digo, a casa, y eso es una producción que implica desde montarme en el coche un montón de actos motores. Si lo piensas, son miles de actos motores hasta que llegas a tu casa. Pero son actos motores que ya no tengo que pensar uno a uno. Claro, pero que de hecho yo lo he pensado ahora porque he estado de excursión hoy en el coche y he movido los asientos. Y me he dado cuenta ahora, según lo decías, que yo he vuelto a poner el asiento, pero yo no he vuelto a poner los espejos a tal. Yo en principio he puesto el asiento donde estaba, pero es verdad que al ser un acto general que yo ya no muevo el asiento, es verdad que yo ya no tengo pensado ver, vale, mueve el asiento, chequea todos los espejos, chequea el tal. Yo llego, veo que los espejos también y he ido a mi casa sin ningún problema. Eso pero es está verdad muy interesante. que ha habido partes que he olvidado del proceso y que he omitido. Pues eso es lo que en aprendizaje procedimental se llama el feedback y el feed forward. Es decir, cuando yo en realidad estoy desarrollando el procedimiento, hay correcciones que puedo hacer como hacia el futuro, como sobre la marcha. Por ejemplo, yo estoy conduciendo y, pues, por ejemplo, mi mujer ha tocado el retrovisor porque lleva el asiento más adelante o más atrás, y yo con el coche ya en marcha soy capaz de editar eso, ¿no? Y colocar el espejo para que me favorezca a mí. Esto es lo que ocurre en magia cuando de repente pues uno ha entrenado con una baraja, vamos a poner, por ejemplo, por poner un ejemplo, una baraja nueva, y el día que está haciéndolo a una pequeña audiencia, pues esa baraja no está tan nueva. Entonces yo puedo sobre la marcha hacer una ediciones feed forward, es decir, yo ahora me estoy dando cuenta que el procedimiento que he aprendido con esta baraja en casa, pues con unas condiciones óptimas de baraja, vamos a decir nueva o seminueva, pues ahora con esta baraja a lo mejor hay que hacer un poquito más de presión aquí o hay que hacer un poquito más de acá. Y esa edición depende también de mis horas de práctica, es decir, el expertise, el auténtico profesional, de alguna manera, por decirlo desde este punto de vista del aprendizaje procedimental, es el que es capaz de editar no solo hacia atrás, sino también hacia adelante sobre la marcha, cuando ya está actuando. Por eso es por lo que un conductor, vamos a decir frecuente, un conductor habitual, pues es capaz de colocar el retrovisor mientras está conduciendo, porque es una actividad motora muy bien aprendida, muy sobreentrenada, y en ese sentido somos conductores expertos desde que tenemos, pues eso, unos pocos meses de carné. Visto desde el punto de vista de la magia, alejándonos ya del ejemplo de la conducción, sería cuando yo cojo ese libro de magia que me dice pon el dedito aquí, presiona ligeramente para que la carta pivote y no sé cuánto, cuando yo estoy entrenando eso con reglas verbales frase a frase, al final soy torpe, soy lento, me equivoco, no soy fluido. A medida que yo voy practicando eso, voy generando una macroproducción de ese acto motor hasta que al final todo el acto motor, que es empalma la carta de arriba, es una producción entera. Y ahora yo ya hago un montón de cosas desde el punto de vista motor, porque es un juego de presiones, un juego de no sé qué, y ese juego de presiones ahora es una cadena motora. Ya no es una y otra y otra y otra, sino que ahora es una producción completa. Empalmo la carta de arriba y entonces ahora ya sé empalmar con esa técnica en concreto. Ahora hablaremos qué es lo que ocurre si además de esa técnica de empalme empiezo a entrenar otra, que eso va a ser muy divertido. Claro, o si luego estoy actuando y entonces, bueno, hay algo que a mí me distrae de mi secuencia y entonces me veo en la necesidad o me buclo o así. Eso también es fruto del expertise, es decir, al final el entrenamiento tiene que ser en situaciones muy variadas, como decía, para que yo pueda hacer esas ediciones feed forward, ¿no? Sobre la marcha a la producción. Vamos a poner el ejemplo. Yo entreno siempre en mi casa en una situación de silencio absoluto, con una mesa que está a una altura y con unas cartas que están en un determinado estado de conservación muy concreto. Y siempre ensayo de esa manera, en el mismo sitio, con el mismo sonido de fondo, con el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Que voy a generar una macroproducción que va a ser
que va a quedar muy afectada en cuanto cambien las condiciones. En cuanto me cambie la altura de la silla o la altura de la mesa, la baraja deje de estar nueva y pase a estar usada o viceversa, o de repente haya ruido, o el propio microtemblor que pueda haber por mi propia sensación de estrés por estar enfrentándome a una audiencia, ¿no? Es decir, en cuanto cambien las condiciones ambientales, yo no voy a ser bueno haciendo esa edición feed forward sobre la marcha, es decir, no voy a ser capaz de readaptar el aprendizaje a una situación que ha cambiado. Por eso el entrenamiento bueno, es decir, la mejor manera de ensayar, vamos a decir en magia, es ensayar con diferentes texturas de cartas, diferentes estados de conservación, intentar ensayar con diferentes alturas de mesas, de sillas, es decir, en diferentes contextos, con diferentes ruidos o no de fondo, músicas, con diferentes audiencias, y eso al final es lo que se traduce en practicar, ¿no? Es decir, en no solo ensayar solo en casa, sino en ponerlo... sí, bueno, es lo que se llama muchas veces tener tablas, ¿no? Al final, que es, bueno, eso es lo que dan las tablas desde el punto de vista, vamos a decir, técnico, que yo te estoy comentando, es la capacidad para poder editar el procedimiento motor sobre la marcha. Las tablas son eso, es decir, yo en realidad, si he entrenado en una situación muy aséptica y tengo que hacer el acto motor en esa situación aséptica, lo voy a hacer perfecto. Pero es que las situaciones no siempre tienen esa cosa, ¿no? Bueno, de hecho acabamos de meter ahora un agradable pit para demostrar a la gente que hemos metido un timbre para demostrar que las condiciones son las que son. Claro, te iba a hacer yo una pregunta ahora que va un poco hacia atrás, pero yo creo que puede ser interesante, que es, cuando hablamos de memoria muscular, que decíamos antes, hay una sensación de que hablamos erróneamente de memoria muscular, pero esa sensación de que el cuerpo va solo. Y aquí estamos hablando de aprendizaje, yo creo, más allá. Entonces, mi duda era, yo, por ejemplo, en el piano, que es en lo que más noto que las manos van solas, y supongo que es porque, viendo esto, supongo que es, bueno, yo voy aprendiendo que el dedo aprieta esta nota, esta tecla, y luego esta tecla, y luego va aquí, y luego va aquí. Yo voy aprendiendo todo eso verbalmente, como decíamos. Sí. Y yo lo voy componiendo eso en grupos más grandes, que no me acuerdo cómo se decía técnicamente. Compilándolo en producciones más grandes, ¿no? Sí. Y entonces ya digo, vale, pues venga, pues la mano hace todos estos movimientos, y luego mi otra mano, ¿no? Porque la derecha hace melodía y la izquierda hace acompañamiento. Vale, la otra mano también va aprendiendo unas cuantas cosas verbales y luego las va compilando. Y luego entonces llega un momento en el que yo compilo ambas. Y entonces, claro, yo ahí ya no puedo pensar. Porque de hecho luego comentaremos un poco de eso, porque lo tenías tal, que si pienso en dónde tiene que ir cada dedo, se me va, porque no da tiempo, es una locura. Pero claro, una cosa muy curiosa que yo vi es, si yo lo estoy tocando con una escala de diferencia, es decir, las manos están a 8 notas de diferencia, a unos centímetros, para los que no sepan de música. Están a una distancia X. Pero cada una hace cosas más o menos independientes. Si yo cambio la distancia a una escala entera, cada mano está haciendo en principio lo mismo, porque está tocando las mismas notas en tal. Pero mi cerebro se bloquea. Y yo no entendía, porque digo, pues si estáis haciendo lo mismo. Pero entiendo que no, porque claro, hay un grupo más que es, yo no solamente he aprendido que la mano derecha hace una cosa y que la izquierda hace otra, sino que yo he aprendido que lo hacen a X distancia. Eso es. Si cambio esa distancia es como lo que tú decías de el ensayo. Entonces es igual el cambiar eso, que sí que siento que son las manos las que van, porque en magia, o sea, siento que hay muchos más factores, sí, pero siento que hay muchos más factores que tú dices, no, pero es que aquí te has puesto nervioso, es que aquí has hecho tal. Pero ahí todo es igual, solamente cambia la distancia entre las manos y mi cerebro se colapsa. Claro. Pero es el mismo tipo de colapso. Lo que está sonando también es diferente, es decir, el feedback, que está sonando, ¿verdad? Que es diferente. El feedback que está recibiendo es diferente, cambia la situación ambiental. Al final, cualquier procedimiento que tú has aprendido de una manera rígida, como estábamos diciendo, pues al final está aprendido para ser ejecutado de esa manera rígida. Cualquier cambio ambiental, que puede ser, pues eso, esta mano se viene una octava más arriba y hace un sonido más grave, o más abajo y hace un sonido más tal, pues al final está cambiando las condiciones.
Si ocurre ese colapso es porque no eres capaz de hacer esa edición feed forward. Es decir, que Claro, todavía sí, no sí, eres que no un hay pianista todavía el experto. nivel. Claro, Eso claro, es. claro. Sí, sí, 100%. Es que una además, cuestión de en eso. piano ahora es muy gracioso porque, o sea, siento que pasa muy claramente y se puede ver el proceso mucho porque es con cada canción. O sea, Claro, porque claro. si no, hay cosas que a lo mejor, o sea, que ya tendemos compiladas y que para mí son muy difíciles. O sea, en malabares yo estaba poniendo el ejemplo, pero yo la verdad es que ya no sé qué hago cuando hago malabares con 5 pelotas porque lo tengo ya Sí, asumidísimo. Me es muy difícil ver los cambios o así, o en actuaciones también que hay como sí. muchos parámetros o hay muchas cosas. Pero esto es en cada canción, claro, una mano aprende una cosa, otra Es, mano aprende otra, pero en magia es igual, en realidad cada en cada elemento, técnica, claro, sí, sí, cada sí, sí. elemento y cada técnica con cada Sí. elemento supone un aprendizaje procedimental nuevo. Es decir, lo que pasa es que lo hacemos de una manera tan natural porque, de hecho, así aprendimos a andar. Es decir, así aprendimos a hablar en su momento. El bebé cuando balbucea lo que está haciendo es ver qué tal suena eso, el aparato fonador ese que tiene, porque como los adultos hablan a su alrededor y escucha sonidos, pues intenta hacerlos imitar y no sé qué. Y cuando empieza a ver conducta verbal, en realidad está viendo control motor de su aparato fonador. Y es lo mismo que cuando coges una baraja de cartas y empiezas a aprender a hacer un Claro, porque empalme es o un verdad que enfile. el habla sería entonces un Es un acto ejemplo. motor. Claro, es un ejemplo muy claro, es mejor que montar en bici. Se olvida todavía menos que montar en bici y es mucho más O complejo. andar o Claro, cualquier acto motor, manejar el ratón del claro, claro. ordenador, aprender a conducir, es Claro. decir, cualquier acto de esos que como adulto tú tienes desarrollado, estás tan acostumbrado a verlo así que si yo te dijera, bueno, mira, vamos a jugar a un deporte que no has jugado nunca, yo qué sé, nunca has jugado al golf. Y yo te doy un palo de golf, yo no sé jugar al golf tampoco, y tenemos un profesor que nos dice, pues mira, esto se hace así. Pues al principio es exactamente los mismos pasos, siempre es igual. Yo tengo la regla verbal, recuerdo explícitamente al instructor dándome las reglas verbales y por tanto soy lento, torpe, cometo errores. A medida que yo entrene y entrene y entrene y entrene, eso se irá compilando y cuando diga el hierro 7 catacrasca, le casco a la bola y la mando donde quiera. Porque ahora golpear la bola con el palo ya no es una yuxtaposición de reglas verbales, sino que Sino algo que va golpearla directo. es una cosa motora que además, y ahí viene la clave de la cuestión a la que no hemos llegado todavía, como es un acto, nunca mejor dicho, es automático, porque es implícito, porque ya no es consciente, no hay voluntariedad en el control, entonces yo sí que me puedo dedicar a hacer otras cosas. Por ejemplo, cuando voy conduciendo, yo puedo ir pensando en la conversación que voy a tener con la persona a la que voy a ir a ver, o voy pensando en la lista de la compra. Esto es lo que le posibilita al mago eh, gastar recursos en el acting, ¿no? En el texto, en estar atento a que un espectador ha hecho un chiste muy malo y entonces ahora se va a reír de él, en aprovechar una tos que ha habido en un momento muy divertido y hacer un chiste con esa tos o con ese no sé qué. Es decir, esa oportunidad que yo tengo de disfrutar de la presentación del juego ocurre en la situación de aprendizaje procedimental máximo en la cual el acto motor, donde va la trampa y donde va la Ya es técnica, buenísimo, no consume nada de recursos, que es como lo que ocurre en la conducción. Yo en la conducción puedo estar incluso, pues no sé, hablando con una persona, prestando atención a una señal de tráfico externa y además, espera un momento que han dicho una cosa muy interesante en la radio. Estoy a 5 cosas a la vez. ¿Por qué? Porque ahora mismo conducir me consume muy pocos recursos. ¿Qué es lo que ocurre en el feed forward? De repente tú imagínate, estás conduciendo y aparece Sí, se para alguien delante. detrás de un coche una pelota botando, bla, 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 y tú anticipas el niño que va a salir detrás de la pelota. Y entonces de repente, ¿qué es lo que haces? Recuperas todo el foco en lo motor. Callas al interlocutor, si estás hablando con el copiloto, le dejas de escuchar la radio, dejas de hacer todo, porque de repente ¡fuas!, todo el foco va a que va a aparecer un niño detrás de la pelota. Esto es lo que nos ocurre en un momento dado cuando estamos en el escenario y nos ha ocurrido un imprevisto. Ese imprevisto obliga a reconducir todo el foco a la tarea y por eso dejamos de actuar bien, se nos puede ir el texto, pues dejamos de estar en escena porque de repente
ese foco que teníamos en la presentación y en la audiencia y en pasárnoslo bien nosotros, de repente el foco, se ha ido a que la carta se nos ha atascado, a que en lugar de doble parece que tengo un triple, y espérate un momento que tengo aquí que recolocar. Y entonces, si lo piensas desde ese punto de vista, lo que hace el aprendizaje procedimental es darte la capacidad de editar el procedimiento sobre la marcha cuando vienen contratiempos, ¿no? Cuando tienes imprevistos en el acting, en el acto de estar en escena, ¿no? En ese momento en el que estás con el público, la técnica se puede atascar, puede haber 1000 condicionantes que te hagan que de repente dejes de estar con el público momentáneamente, corrijas ese aspecto motor técnico que acaba de suceder, que se te ha atascado, que no sé qué, y si lo has conseguido porque eres profesional, entonces vuelves otra vez al público y vuelves a estar al 100% de recursos. Sí, bueno, estamos utilizando profesional aquí como profesional, sinónimo de muy bueno. De mago con experiencia, vamos a decir. Efectivamente, aunque sea amateur. Que ya vimos en un podcast que tenemos de profesional, que es el tercero o algo así, que bueno, esa definición... Sí. Esa definición se puede batir. Pero es la que estamos utilizando ahora. Yo no soy profesional, lo digo. Me parece bien, pero... Claro, y bueno, y todo va así, quiero decir. Me explico. Y entonces ahora viene lo bueno, espera, que es guay ensayar con distracciones. Ensayar en situación chunga, ensayar de pie, ensayar sentado, ensayar con una mesa un poquito más alta, una mesa un poquito más baja, con un poquito de ruido, sin ruido, con la tele puesta, sin la tele puesta. Es decir, todo eso te va nutriendo de... te va haciendo más capaz de resolver en la situación real, ya frente al público, múltiples circunstancias que pueden suceder. ¿Y eso en cuál de los procesos te parecería cuando estás ya haciendo producción? Claro, al principio. O sea, no en el primero. Claro, al primero te colapsa toda la atención en las reglas verbales, ¿no? Las hemos llamado, en todo lo que estás haciendo de cada proceso. Sí, tú imagínate que estás leyendo el típico libro de esto de presione el dedo con el dedo la esquina superior derecha con el meñique de la mano izquierda y de repente te están hablando. Pues es que, espérate un momento, Salao, que estoy leyendo aquí, como me estés hablando no me entero. Es decir, en esa fase primera de control verbal puro y duro, de control voluntario del acto motor, ahí el control motor está colapsando el sistema, no puedo hacer otra cosa. El 100% del sistema tiene que estar en las reglas verbales. A medida que esas reglas verbales se van haciendo macroproducciones y paquetitos más gordos, al final llega un momento en el que yo soy capaz de estar haciendo, pues yo qué sé, un enfile, practicando empalme tras empalme, mientras estoy pensando en la lista de la compra. Claro, que yo creo que también sería un poco eso el punto de rodar un juego. Es decir, que tú sepas hacer un juego, y creo que esto pasa mucho en magia también. No, es que yo sé hacer este juego. Bueno, sabes hacer las acciones motor, pero rodar el juego es otro proceso de aprendizaje al final, que es, vale, pero ahora entonces sería, vale, estas acciones motoras con distintas distracciones, en distintos ambientes, en distintos tal, vamos a ver cómo funcionan y cómo voy siendo capaz. Y cómo te desenvuelves en esa edición que estás haciendo sobre la marcha del acto motor que aprendiste en tu casa, súper tranquilito, con la calefacción y las manos húmedas. Porque de repente las manos están secas, las cartas están húmedas porque hay mucha humedad en el ambiente. Claro, o sea, que aquí habría un punto que sería, bueno, una edición que ya no iría tanto por este lado, que sería, vale, las manos están muy mojadas, tengo que hacer otro juego de magia, que es un aprendizaje escénico tal, pero que va por esto es, vale, las manos están suficientemente mojadas para que lo puedas hacer, pero que resbale un poco más y que tengas ahí que pelearte. Y eso por eso es tan importante rodar, por supuesto, los números que vamos a presentar frente al público, pero lo que es tan importante rodar los números de concurso, que mucha gente piensa que el número de concurso tiene que ser secreto hasta que se presenta frente al jurado, ¿no? Y eso es un gran error, porque tú has entrenado en unas circunstancias ambientales concretas y de repente, cuando se esté celebrando el concurso al que te presentas, las circunstancias son muy diferentes. Y por eso, de hecho, hay tantos números que, bueno, me sale Bomb, cuál es la expresión española, que no sea cagarla, que sea como más elegante, pero bueno, que se hunden ante... Claro, que eso pasa mucho en concursos, hay muchos números que de repente ves algo y que el número
no da y que lo cortan antes o que ves que tal y que El dices, bueno, es rodaje que implica eso. Yo, no por ha estado. ejemplo, en el número mío de concurso, con el que el año pasado ganó el Ujú. premio Ascanio, es un número que yo rodé ampliamente y en diferentes situaciones, en Open Mix, en diferentes Open Mix de Madrid, con amigos, en bares, en casas, en no sé qué, en diferentes ambientes, con diferentes iluminaciones, con diferentes alturas de mesa, lo que te comentaba, con diferentes alturas de silla, en un número en el que la altura de la mesa y la silla condiciona totalmente el número. Ujú. Tú sabes que a mí, Sí, claro, técnicamente hay 2 centímetros de mesa arriba o abajo hacen que el juego no pueda hacerse. Bueno, pues me tengo que entrenar en todas las alturas de mesa, con todas las alturas de silla, con todas las iluminaciones que pueda, porque cuando llegue al concurso no sé lo que me voy a encontrar. Me voy a encontrar una mesa un pelín más alta, un pelín más baja. Si yo he entrenado con una diferente, me voy a equivocar, porque mi capacidad para editar sobre la marcha está muy comprometida. Yo tengo que entrenar Claro, con ruido, tengo que entrenar y vas a volver entonces, supongo que el cerebro lo que hace en ese caso es intentar volver al a aprendizaje verbal, controlarlo y ¿no? se O te va a sea, notar. pasar un peldaño más abajo, o Eso sea, es, llegar y decir, espera, ¿dónde iba este dedo? eso es. Y ahí pueden pasar varias cosas. Una es que se te nota, otra es que no recuerdo, o sea, yo hay muchas cosas que tengo aprendido la macro, por así decirlo, pero Sí, si voy a la micro, se me colapsa vas a tener que el cerebro. Claro, inferirla sobre pasa la mucho marcha. también en magia, a lo mejor, si no vas con tanto tiempo, pero a mí me pasa mucho malabares, baile o música, que es que hay un tempo que está. O sea, en malabares es Sí, que si sí. no sabes dónde poner la mano, es que la gravedad va a seguir a la misma velocidad. Entonces, o lo arreglas o vas Eso contra es. el... O sea, ya no es que dejes de prestar atención al público y Total. se note, no, es que hay un tempo y Se te va a no estás, caer. claro, o sea, a la que no llegues, Se te va no a caer. estás y ya es muy difícil perder el pie lo otro. Y la otra cosa que quería comentar es, claro, estamos hablando entonces, tenemos la técnica al 100, vamos a poner, cuando, para que no haya problemas y nos podamos centrar en la gente. Pero claro, también lo podríamos estudiar como, vale, vamos a tener la gente al 100, quiero decir. Si yo las técnicas son técnicas de improvisación, técnicas de o teatrales o tal, y entonces mi relación con la gente también me va a consumir, entiendo, menos Pero, recursos, claro, por por eso así la decirlo. impro hay que ensayarla también. O sea, claro, pero que funciona, o sea, que al final tienes los porcentajes que digan, vale, no, yo estoy arreglando el doble, pero aún así puedo responder al chiste de este porque ahora es al revés. Porque lo tengo Ahora es, entrenado. vale, yo lo que tengo en automático es responder a los chistes del público, Eso responder a es. sus reacciones, y bueno, si tengo que ponerle más a lo técnico, bueno, pues lo voy teniendo y que con eso podemos jugar. Eso es. Eso es. El efecto este de trabajar bajo presión, el término, vamos a decir, técnico es el choking y el término para el... Shocking, como, porque eso suena mucho a ahogarse. Sí, de hecho es de ahí. Sí, ¿no? Vale, vale. El término para cuando has entrenado en una determinada situación ambiental muy estricta, muy rigurosa y siempre la misma y de repente no puedes generalizar ese aprendizaje, se le llama overfitting, ¿no? Se suele usar ese término y son dos cosas que ocurren mucho y le ocurren a la IA. Es decir, cuando entrenamos a las IAs, por ejemplo, para hacer análisis de datos o cosas con Big Data un poco grandes en ciencia, uno de los grandes problemas que tiene la IA es que puede hacer overfitting. Es decir, si yo le entreno solo con un gente, por ejemplo, en el caso mío que hago cosas con IA, con pacientes, con personas con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Pues Ujú. si yo entreno solo con personas de 75 años, varones de la ciudad de Madrid, pues va a hacer overfitting y va a pensar que toda la realidad son varones de 75 años de la ciudad de Madrid. Y cuando le meta una mujer de Murcia, se va a volver loco porque no va a saber cómo se hace, ¿no? Y ese overfitting es un problema que está muy bien estudiado en ciencia, en neurociencia, porque es un problema que nos afecta mucho cuando usamos IA. Hay una cosa importante que quería indicar, hablando de todo esto, que son dos cosas, que si quieres me preguntas después. La primera es que es mejor entrenar por bloques cortos y descansar que pegarse palizones.
El concepto palizón en aprendizaje procedimental no mola. Ujú. Y la segunda cosa es que hay que descansar de verdad, es decir, hay que dormir. Durante el sueño Es cuando el sabemos que es cerebro... cuando se compila la producción. Es decir, en realidad cuando yo aprendí de una clase con el profesor de autoescuela en otra, cada vez conducía mejor, era porque en medio pasaban fases de sueño REM. Es decir, durante el sueño REM es cuando yo compilo la producción. En realidad los sueños desde ese punto de vista, yo siempre uso esta metáfora porque me parece hasta cachonda, ¿no? Divertida. Lo que hace el cerebro es que te pone sueños para entretenerte, ¿no? Como ponerte Netflix, ¿no? Te pone Netflix ahí durante que duermes mientras él está haciendo su movida, que es compilar todos los aprendizajes motores que has tenido durante el día. De manera que aprendizaje procedimental requiere mejor periodos cortos, sobre todo en esas primeras fases, con mucho foco atencional y mucho control, con periodos de descanso e idealmente periodos de sueño. Es decir, no vamos a conseguir en una jornada de palizón de 14 horas aprender una técnica, porque es mejor que aprendamos en 14 horas divididas en 14 días. Claro, Porque van a ir con 14 días de sueño, es decir, 14 horas seguidas no, 14 horas divididas en 14 días es ideal, porque esas 14 horas de sueño son necesarias para que se genere la compilación. Porque esto estamos hablando ahora de aprendizaje motor, pero esto lleva a otros, o sea, aprendizaje, por ejemplo, de teoría, ese tipo de conceptos teóricos, ¿sigue un similar o no tanto? Sí, pero no es tan rígido, porque yo sí que puedo conseguir un aprendizaje declarativo, por ejemplo, conseguir mucho conocimiento sobre historia Un del momento, arte aprendizaje declarativo, verbal. sí, ¿qué significa? Que lleva contenido verbal, yo que sé, pues un Pero libro no de es motor. teoría, que no es motor. Vale. Es decir, yo sí que puedo aprender historia del arte en una jornada palizón de 14 horas. Lo que sí tiene en común con el aprendizaje motor este procedimental es que hace falta el sueño para consolidar. Es decir, en realidad el sistema usa el sueño, la fase del sueño REM, Sí, es como para para fijar. consolidar. Y ahí es donde entra en juego lo que ahora se está muy de moda en psicopedagogía, en psicología educativa, lo que se llama aprendizaje significativo. Es decir, yo voy a consolidar por la noche el aprendizaje del día que me ha resultado motivante, emocionante, interesante. Es decir, si yo he ensayado una técnica que no voy a usar en mi puñetera vida porque no me interesa, pues a lo mejor durante el sueño el cerebro se dedica a otra cosa que te ha interesado más durante el día. Por tanto, la motivación, ¿no? La emoción que hay detrás, las ganas y el que tú veas una meta, un objetivo al propio aprendizaje, en este caso verbal o no verbal, de contenido teórico o de contenido motor, me da igual, esa motivación, ese objetivo, esa emoción que hay detrás es relevante para que el sistema interprete durante tu sueño que eso hay que grabarlo, que es mejor grabarlo que olvidarlo, porque si durante el sueño no va a dedicarse tiempo a la compilación, se está favoreciendo el olvido. Al final, a medio plazo, esa información quedará extinguida. Y esto, porque una de las cosas que yo tenía también pensado preguntarte, más allá de lo que llamábamos la memoria muscular, eran las previsualizaciones. Que hay de hecho conferencias de magos diciendo tanto que para vencer el pánico escénico, etcétera, tal, te escenifiques el lugar y si puedes ver fotos mejor y así. Entiendo que eso tendría cierto que ver con lo que hemos dicho antes, de aprender en distintos espacios. Eso es. Y por otro lado hay algunos que hablan de para aprender incluso técnicas. Yo recuerdo para aprender la Faro, yo lo que hago es visualizarlo y ver cómo las cartas se intercalan. Eso es. ¿Eso tiene alguna base Eso tiene científica? el fundamento de ponerte en diferentes sitios. Bueno, quizá lo de la Faro es más poético, el ejemplo de la Faro es quizá un poco poético, pero lo de visualizarte en el escenario, yo por ejemplo, cuando sabía dónde iba a ser el concurso del Premio Nacional de Magia, al que me presenté, pues me metí en la página web del teatro y estuve explorando allí fotos y viendo no sé qué, porque es muy importante que cuando tú mismo te visualices actuando allí,
lo hagas en una situación lo más parecida a la real, porque de alguna manera esa visualización previa te está preparando para editar sobre la marcha. Es decir, al final te está poniendo en esas situaciones, es decir, por ejemplo, imaginarte errores, imaginarte espectadores molestos, imaginarte que, yo qué sé, que fallas, que este pase te va a fallar, ¿cómo lo solucionarías sobre la marcha? Es decir, todo este trabajo que ocurre en la imaginería, que es puramente imaginación, que no hace falta ni que estés con la baraja en la mano, que puedes hacerlo en el coche conduciendo, yendo a trabajar, todo ese trabajo de imaginería te está favoreciendo el aprendizaje procedimental, porque está haciendo que cuando llegue el momento de la edición seas más capaz de editar porque se haya el sistema de alguna manera se haya entrenado a esa excepción, ¿no? A esa situación incómoda que uno se imagina, pues qué pasaría si al salir pues se me cae la carga de la chaqueta, pues cómo reacciona ante eso. Pues si yo pienso sobre eso previamente, si me llegara a ocurrir, Sí, ya tienes tengo esa posibles anticipación salidas y... porque no se habría producido el overfitting, es decir, no se ha producido esa rigidez de pensar que siempre es como cuando ensayo en casa. Pero entiendo que ahí también hay que tener cuidado con que no ponerte en escenarios fatalistas que te den tensión antes, que generaría Sí, ansiedad sí, y claro, eso las sería, claro, pero eso ya sería, entraríamos en el terreno de la psicopatología y de la ansiedad y del estrés, que claro, eso te puede generar, pues eso, una rumiación de preocupación continua, anticipando errores futuros que no tienen por qué suceder. Es decir, en realidad el aprendizaje procedimental tiene la meta de no fallar, pero a la vez la meta es de que en el caso en el que falle, ser capaz de salir adelante sin que se me note, salir adelante siguiendo ¿no? Que la gente quede entretenida, quede divertida, incluso en el error. Yo ha habido momentos en el Sí, sí, eso se puede arreglar sin actuando problemas, claro. en las que he cometido cagadas gloriosísimas, que a lo mejor se me ha caído al suelo que no tendría que caerse, y he hecho de ese error una situación extraordinariamente cómica que acaba la gente llorando de risa y yo el primero, ¿no? Por la cagada. Es decir, creo que la anticipación, esa visualización que se llama así la técnica, ¿no? Tal cual, o sea, has usado el término exacto, ¿no? Esa visualización es importante porque forma parte del aprendizaje procedimental. Es decir, cuando uno está practicando, sacándose el carnet de conducir, imaginarse conduciendo en diferentes calles y escenarios le está haciendo avanzar en su aprendizaje de conducir, ¿eh? O sea, es decir, eso es positivo. Y una duda más, que si hablamos del aprendizaje procedimental, Llámalo memoria muscular. Es que es bonito, o sea, no, es poético. no, pero mi duda es, ¿hay otros tipos Sí. de aprendizaje? O sea, ¿es así como aprendemos por defecto, por así decirlo? ¿O es esto una forma de aprender y hay otras? ¿O cómo...? Hay otras, verás. Clásicamente se puede decir que hay dos sistemas de memoria a largo plazo. Estas que llamamos explícitos o declarativos, que son pues la memoria autobiográfica, por ejemplo, ¿qué cenaste ayer? Es una información que en tu cabeza está guardada como un contenido verbal, o si fuera visual podría ser convertible fácilmente en contenido verbal, y también el contenido de los hechos que tú conoces sobre el mundo, ¿no? Pues por ejemplo, pues yo que sé cuál es la capital de Francia, ¿no? Ese conocimiento está almacenado como un sistema verbal. Y luego tenemos un conjunto de sistemas de aprendizaje que son no verbales, que son implícitos, que son no conscientes, involuntarios. Uno de ellos es el aprendizaje procedimental, pero hay otros. Por ejemplo, el clásico condicionamiento pavloviano, el del perrito que cuando suena la campana saliva, el perro cuando suena la campana saliva, y ahí no hay conducta verbal, es decir, eso es un mecanismo asociativo, que también funciona en magia. Es decir, yo puedo, y de hecho muchas de las cosas que aprendemos de manera automática las aprendemos por sistemas asociativos, por condicionamiento pavloviano, de manera que si yo antes de salir, como parte de mi ritual, toco la carta de arriba y noto que los dedos me deslizan mal por no sé qué, pues cojo y me lo chupo.
Y eso es una respuesta implícita, no Pero, verbal. y no está dentro del mismo tipo de aprendizaje, no es eso una cosa pequeña Claro, que yo ahora tengo verbalmente y que luego Eso entonces es. meto con el resto y yo luego ya las empaco en una más grande y yo ya por defecto, para mí prepararme es Hacer tocar eso. la carta, ver si Eso. tal, chuparme los dedos. ¿no? Claro, eso forma parte de todo el sistema, vamos a decir, de aprendizaje implícito, de aprendizaje no verbal, que hay otros. Por ejemplo, yo en la conferencia esa de la SEI que comentabas al principio, hablaba del priming, ¿no? De la capacidad que tenemos para, y esto se ha explorado también en magia, ¿no? La capacidad que tenemos para encontrar más fácilmente, por ejemplo, una carta por haber sido previamente preexpuestos a esa carta y sin embargo yo no ser consciente de que esa carta yo la estoy evocando más fácilmente porque previamente se me ha enseñado esa carta, como ocurre por ejemplo en los forzajes por rifleo y en este tipo de cosas en las cuales muchas veces ocurren de manera subumbral, la persona no es realmente consciente de que está sucediendo eso y sin embargo está sucediendo porque tiene una memoria implícita, no consciente, no declarativa, que no es verbal, por tanto no es accesible desde la conciencia, pero que ahí está, que da como resultado, pues eso, que tomamos muchas veces decisiones en esa línea. Y son memorias, todas ellas colaboran a la experiencia esa que llamamos memoria, es decir, normalmente por memoria entendemos, intoxicados por su importancia, lo que llamamos memoria episódica o autobiográfica, es decir, el saber lo que hice ayer, saber lo que hice el año pasado, ¿no? Ese tipo de memoria es un tipo de memoria particular, pero hay otros muchos en el sistema que, claro, desde las neurociencias reciben nuestro interés, ¿no? Y que son fuente de numerosos estudios. Perfecto. Vale, pues no sé si nos hemos quedado con muchas cosas sin decir, pero yo creo que sería interesante hacer a lo mejor otro podcast para ver las aplicaciones de la magia. O sea, porque al final es verdad que en este hemos ido muy a general. Bueno, pero he dado un montón de o sea, hay muchas recomendaciones. Claro, o sea, hay muchas cositas, pero bueno, yo he intentado incluso que no fuera tan ejemplificar dentro de la magia para tratar de que haya una base en la que los espectadores puedan llegar a entender de manera general de qué estamos hablando antes de ver cómo aplicarlo. O sea, que podemos hacer otro podcast hablando de otras cosas y también de cómo aplicar a lo mejor estos conceptos. Sí, no hay ningún problema. La cuestión es que yo creo que hemos tratado efectivamente de esa manera general, pero he dicho... Sí, hay muchas cositas que se pueden llevar. Muchas claves prácticas de cómo hacer el ensayo sin que se convierta en papel mojado, ¿no? Es decir, sin que el ensayo me lleve a un overfitting, a un problema de no ser capaz de editar sobre la marcha. Es decir, he dado yo creo que algunos consejos interesantes y el último y muy interesante, y ya con esto lo dejamos, si te parece bien, que eres tú el que lo lleva, si quieres yo me sigo hablando aquí 2 horas más, que es qué pasa cuando tenemos que sobreescribir un método con otro, porque hemos encontrado dos empalmes, por ejemplo. Aprender el segundo empalme cuando ya tengo el primero. Pues ahí, si quieres, lo dejamos para el próximo día, porque es interesante. Por eso, sí, yo creo que de todas esas cosas hablaremos más. Y nada, ha sido un placer. Hemos puesto, para que sea también para que los oyentes tengan una práctica, le hemos puesto algunos ruidos de fondo. Claro. Para que ellos puedan apreciar. Eso es, para que se entrenen. Efectivamente, para lo que sería esto, estar entrenando con algunas cosas. Pero bueno, pues nada, muchas gracias, Chema, un placer. Y como hoy no está Jesús, mira, voy a poner otro ruidito que veo que es... Ahora sí. Lo digo yo, como no está Jesús, que es, bueno, si alguien quiere saber más de esto o de otras cosas y ver cómo Chema juega con su móvil y ver a un neurocientífico aclamar o jugar con el móvil como un niño con una máquina de ruidito, fíjate, le doy aquí, sale un ruido. Y porque no tengo la de pedos. Si queréis saber más al respecto, pues os podéis apuntar en el Círculo Mágico de Madrid, donde estamos aquí todos los lunes. Chema, de hecho, viene mucho también. Os lo pasáis piratísima, no dudéis. Pues hay muchos socios que estamos aquí siempre, hay conferencias súper chulas y cosas súper interesantes, así que os esperamos aquí. Y nada, pues muchas gracias, Chema. Muchas gracias a ti por invitarme. Buen día.